Mira, esto es muy importante porque hay, digamos, un rebote también en nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a proponer, pues, su reforma fiscal que contempla, entre otros temas, uno muy importante, reducir hasta el 15% la tasa de impuestos a las empresas, lo que nosotros conocemos como el ISR, en lugar del 35% que se aplica en la actualidad. Y déjeme decirle que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, adelantó la propuesta del mandatario diciendo que lo que quieren hacer es convertir a los Estados Unidos en casi un paraíso fiscal. Para hablarnos de este tema y analizarlo más a fondo, se encuentra con nosotros mi querido colaborador de miércoles, Pedro Tello Villagrán, experto en estos temas. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Cari, muy buenas tardes, muchas gracias. Pues mira, vaya tema. Si a lo largo de estos casi 100 días de la administración del señor Donald Trump se habían acumulado más fracasos que aciertos en materia de definición de políticas públicas en aquel país, se había creado una gran expectativa alrededor del anuncio que se iba a realizar hoy sobre las líneas generales de la política fiscal que pretende aplicar de aquí adelante el señor Trump. Y lo relevante es que se cumple aquí sí cabalmente con lo ofrecido durante campaña. El señor Trump dice, vamos a reducir la tasa del impuesto que pagan las empresas del 35% actual al 15%. Para que usted tenga una idea de lo que esto significa, déjeme decirle lo siguiente. Si a una empresa le dicen, en lugar de pagar el 35% de cada $100 que ingresas por concepto de ventas o de utilidades, ahora vas a pagar solamente $15, lo que eso significa es que te están liberando $20 de cada 100 para que tú reinviertas, amplíes tu capacidad de producción o simple y sencillamente distribuyes tus utilidades entre accionistas y trabajadores a efecto de impulsar la productividad. Ahora hay quien dice, Pedro, y tú que eres experto, me gustaría que nos explicaras, que bajar este impuesto a las empresas a un 15% podría convertir a los Estados Unidos en un paraíso fiscal. Los propios Estados Unidos han, digamos, clasificado a otros países como paraísos fiscales por lo mismo, por lo que estarían ellos mismos poniéndose en situación de la que ellos mismos critican. ¿Esto sí es cierto? Yo creo que está todavía lejos de ser un auténtico paraíso fiscal. Sería, eso sí, yo diría un destino muy atractivo y muy interesante para empresas que operan en otros países, México incluido, porque el costo fiscal de operar en Estados Unidos sería mucho menor al costo fiscal de mantenerse operando en México. No creo que tengan todavía, si es que, hay que señalarlo también, Gaby, esta es la propuesta que va a enviar el señor Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos. Habrá que ver si es aprobada tal cual está siendo enviada, si sufre modificaciones y en qué áreas o rubros se decide reducir, digamos, los estímulos que pretende ofrecer Donald Trump. Pero lo que es un hecho, Gaby, es que va a constituirse, si lo aprueba así el Congreso, en un auténtico hándicap para nuestro país. Así es. Si hay empresas norteamericanas que decidieron operar en México porque el costo de la mano de obra era mucho más barato, ahora van a pensar dos veces seguir operando aquí, claro, porque en Estados Unidos el costo fiscal va a ser considerablemente menor al de nuestro país. Y que ahí está con el tema del discurso de lo que decía Trump en campaña, de vamos a regresar a las empresas que se fueron para operar en otros países, haciendo sumamente atractiva la inversión en nuestro país. Ahora, ¿esto podría tener algún rebote en nuestro país para que hubiera también, digamos, un reajuste impositivo en el tema de las empresas? Fíjate que lo veo muy difícil. El gobierno de México no dispone de margen en las finanzas públicas para reducir los impuestos, sacrificar ingresos, manteniendo el mismo nivel de gasto público que tiene previsto para este 2017, Gaby. Así que representa un problema serio para las finanzas públicas de nuestro país porque no hay capacidad para decretar una reducción en el impuesto de esa magnitud. Lo que eventualmente podría hacer el gobierno de México, Gaby, tal vez por ahí vaya a ser la respuesta que estaremos esperando en los próximos meses, es crear un paquete de estímulos fiscales lo suficientemente atractivos para que las empresas decidan reinvertir en el territorio nacional antes que sacar los capitales y llevarlos al territorio norteamericano. Y tal vez el gobierno de México podría, a la par, reducir la carga de regulaciones o de trámites que deben cumplir las empresas para operar legalmente en nuestro territorio, para por esa vía también reducir el costo de operación en el territorio mexicano como una suerte de compensación relativa frente a lo que está anunciando como propósito el gobierno de Estados Unidos. Es lo que te dice, falta que se apruebe, ya sabes que el presidente propone, el Congreso dispone, ya la vimos con la ley de salud, que quería darle cuello al Obamacare, por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras se dice que la cantidad
diaria de miles de dólares que podría perder Estados Unidos ajustando esta nueva tasa impositiva. Sería muchísimo. ¿Estados Unidos tiene margen para hacerlo? Es ahí donde está justamente la gran interrogante. Un plan como el que está proponiendo el señor Donald Trump supone sacrificar 2 billones de dólares en un año. La pregunta es, si no hay forma de compensar ese menor ingreso generando ingresos por otras vías, el déficit en las finanzas de Estados Unidos va a crecer. Cuando un gobierno opera con un desequilibrio en sus finanzas creciente, lo que eso genera es incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas internacionales. La gran interrogante es cómo va a compensar el señor Donald Trump esta pérdida de ingresos. Y si no lo resuelven apropiadamente en el Congreso, Gaby, la buena noticia de hoy se puede convertir en un problema muy serio para mañana para la economía de Estados Unidos. Y de por sí no le ha ido nada bien al señor Donald Trump, pero bueno, eso lo seguimos platicando. Así es, va a ser un tema sobre la mesa. Muchas gracias, mi querido Pedro. Bienvenido de regreso. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Pedro Tello Villagrán, como siempre, por hablarnos de estos temas económicos y financieros. Así